Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más, en esta ocasión desde Al Banquillo. Hoy vamos a abordar una variedad de temas que desde el legislativo sin duda alguna son importantes para el desarrollo de la nación. Hoy me acompaña el diputado liberal en el Congreso Nacional, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Vamos a hablar sobre temas relacionados con nepotismo, vamos a hablar de presupuesto, pero sin duda alguna uno de los problemas que más está enfrentando el país en los últimos días es el tema de infraestructura, el tema estructural. Tradicionalmente en el norte el problema de los bordos es permanente y de ahí las inundaciones. Pero las últimas fallas geológicas detectadas en el Distrito Central y en otros municipios aledaños del departamento de Francisco Morazán ponen también en alerta a los alcaldes de este departamento. Y sin duda alguna que la opinión del abogado Mauricio Villeda sobre este tema será fundamental. Gracias por acompañarnos, abogado, y qué gusto que pueda estar con nosotros aquí en el banquillo. Muchas gracias por la invitación, porque es una oportunidad para conversar a través suyo, a través de este medio de comunicación, con los habitantes de Honduras, pero también especialmente con los habitantes de Francisco Morazán, que es mi departamento. Y a propósito de eso, me imagino que los alcaldes lo llaman, ¿verdad? Ahora con mucha más preocupación, lo que está viviendo Tegucigalpa con las fallas geológicas es complicado. Tatumbla, el municipio de Tatumbla, en algunos sectores como el Rodeo ya está enfrentando algunos problemas. Imagino que otros alcaldes les están llamando ya para estas situaciones. Sí, y hay abandono de siempre, por ejemplo, en los municipios del sur de Francisco Morazán. Quiero contarle que a principios de esta legislatura nos reunió el ministro Mauricio Ramos a todos los diputados de Francisco Morazán para que le expusiéramos qué queríamos. Y todos, absolutamente todos, de todas las bancadas, de todos los partidos, coincidimos en la carretera de los municipios del sur. Curarén, Alubarén, Rey Toca, San Miguelito, La Libertad, y de paso ahí también algunos municipios que son de Choluteca, están totalmente abandonados, sin carretera. Una mujer que va a dar a luz y que quiere transportarse de un lugar a otro, o que necesita urgentemente venir a la capital, no puede hacerlo, porque la carretera es como un río vacío de agua y lleno de piedras. Así está esa carretera. Y ningún gobierno en los últimos años le ha dado la importancia que se merece. Hubo incluso un decreto que se publicó con un presupuesto para hacer esa carretera y jamás se hizo. En el último gobierno se nos prometió a los diputados de Francisco Morazán que se iban a hacer 5 kilómetros al año, porque son pocos los kilómetros desde el desvío de la Venta hasta Curarén. No llegan a 40 kilómetros, pero usted se tarda varias horas en hacer ese recorrido. No se ha hecho. Y yo aprovecho la oportunidad para hacerle una llamada al ministro ahora de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y que tome en cuenta también los otros municipios de Francisco Morazán. La entrada a Talanga, ¿hace cuántos años esa entrada a Talanga está sin concluirse? Muchísimos años, no le dan importancia. La carretera entre Jicarito y San Antonio Oriente, que es un lugar turístico, es un lugar donde nació el pintor Velázquez, de ahí viene también Zúñigahuete. Es una carretera que está sin pavimentar desde hace muchísimo tiempo. La carretera para Maraita, la carretera para Vallecillo, la carretera entre Cantarranas y Talanga, el Puente de los Niños, son proyectos que están sin atención desde hace muchísimos años. Y hemos pedido, hemos hablado y hemos parado también a algunos alcaldes de que no se tomen la carretera del sur, por ejemplo, diciéndoles que hay promesas que se van a iniciar obras en esas carreteras, pero el tiempo pasa y no se hace absolutamente nada. Y en campaña política es la promesa tradicional, reparar las carreteras, poner atención a la parte de infraestructura. ¿Cómo viene el presupuesto de la CID, por ejemplo? Ahora que van a discutir el presupuesto, creo que ese debería de ser un elemento interesante en el que los diputados deberían de poner Infraestructura, salud y educación deberían de ser rubros de mucha importancia, no solo en Francisco Morazán, en todo el departamento. Pero vamos a ver otra vez 3 rubros que dan mucho que pensar.
Por ejemplo, la partida confidencial. La partida confidencial que fue de 5.000 millones en el Que 2021. le cambiaron nombre, decían que no existía, pero le cambiaron nombre. Ahora se llama Servicios Financieros de la Administración Central. Servicios Financieros de la Administración Central. En el 2021 eran 5.000 millones. En el 2022 eran 15.000 millones. Y ahora esa partida se ha aumentado en un 184% y es algo inaudito. Hablando de más de 30.000 millones. Ese dinero, ahorita van a ponerle, si no me equivoco, 17.002 millones más. Me parece que hay que tener mucho cuidado con los fondos que se recuperan de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y esas partidas confidenciales, o ahora con el nombre que le quieran poner, hay que destinarlas para otras cosas. Me parece que el Poder Ejecutivo debería ya de quitarse la atribución de usar ese dinero de la manera que quieran y sin rendir cuentas. Eso le iba a consultar. De esas partidas no hay rendición de cuentas, es discrecional, ¿verdad? Estuve en el FOSDE. Usted sabe la seriedad que tiene el FOSDE y la seriedad que tienen las personas que dirigen el FOSDE. Y cuando hablamos sobre la partida confidencial o de servicios de la Administración Central, me dijeron, usted está autorizado, queda autorizado para decir que estamos de acuerdo en que el aumento es exagerado y que además no se rinden informes sobre cómo se gasta ese dinero. Ya vamos a 7 meses del 2022 y las cosas siguen exactamente igual. No hay rendición de cuentas. Para este 2022, ¿cuánto era ese servicio, me dijo? 15.000 millones de lempiras. Y ahora se le va a aumentar y van a ser 17.000 millones de lempiras. Servicios financieros de la Administración Central, entre paréntesis, partida confidencial. A uso discrecional de la Presidencia de la República. De la Administración Central, del Poder Ejecutivo. Sin rendición de cuentas. Eso no debería existir. Que ese es uno de los elementos cuando se habló de transparencia, que decía que desaparezca la partida confidencial, no más partida confidencial, porque la partida confidencial se puede utilizar para fines puramente personales y no tanto institucionales, no tanto de país. Y creo que no soy infidente porque lo que le voy a repetir se dijo en público en esa reunión de diputados de departamento de Francisco Morazán. Cuando yo le dije al ministro Ramos, utilice los fondos de la partida confidencial para hacer infraestructura en Francisco Morazán, como estaba ahí también el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, me dijo, mire abogado, quiero decirle desde ahora que esa partida va a desaparecer. Yo estaba contento pensando que la partida iba a desaparecer, pero de 5.000 millones pasó a 15.000 millones, la triplicaron. O sea que no desapareció, sino que la triplicaron. Posiblemente hubo intención de desaparecer la partida, pero ya cuando se hizo números, tal vez se pensó que el Ejecutivo necesitaba tener acceso a esos fondos durante cada año de gobierno. Y son 15.000 millones al año. Ahora van a ser 17.000 millones para el 2023. Imagínese usted cuántas escuelas se pueden recuperar, cuántos hospitales se pueden construir, cuántas salas materno-infantil se pueden hacer en todos los departamentos. Es inmensa la cantidad de dinero que se va en esa administración central. ¿Y por qué esos recursos no se pueden auditar? ¿Por qué no se pueden transparentar? Es una magnífica pregunta, pero el Tribunal Superior de Cuentas debería de entrar ahí. El Consejo Nacional Anticorrupción debería de entrar ahí, así como está entrando también al Congreso Nacional. Los fondos son públicos y debe de haber transparencia, total transparencia en lo que es el uso de los impuestos que pagamos los hondureños. Yo no sé si usted comparte conmigo, pero yo percibo de parte de los entes contralores que como no han sido del todo eficientes en las últimas administraciones, los percibo muy temerosos de querer comenzar a hacer trabajo y de que les vayan a cuestionar que no se hizo mayor cosa en el pasado y que quieren hacerlo ahora. Percibo que hay mucho temor
en los entes contralores, en entes como el Tribunal de Cuentas, a veces hasta con el Ministerio Público, para investigar ciertas situaciones que no están bien. Estoy de acuerdo con usted. Y cuando actúan son selectivos. Son selectivos. Y no debería de ser así. El problema de los fondos de la cuenta del milenio, Honduras ha sido aplazada varias veces por corrupción. Y la corrupción sigue en este gobierno también, sigue la corrupción. Una muestra de eso es que no hemos salido de la categoría en que estábamos. La democracia no es eso, la democracia es una cosa totalmente distinta. Sí, y bajo el argumento de que la herencia que me queda es demasiado pesada y que es difícil salir, es bastante complejo. Lo que usted está viendo en el país es mucho problema, mucha exigencia. Ahora se viene un presupuesto que es 30.000 millones de lempiras más alto que el que ya teníamos y que de acuerdo a diferentes sectores constituye un riesgo también su financiamiento. Así es, porque ¿de dónde se van a captar esos impuestos para financiar el presupuesto? Hay teorías, pero si no hay seguridad jurídica en el país, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay impuestos. Si no hay inversión, tampoco hay fuentes de trabajo. Es un círculo vicioso, pero cuando no hay seguridad jurídica en un país, ya la batalla a la mitad está perdida. ¿Cuándo van a conocer ustedes el proyecto de presupuesto? Ojalá que sea pronto. Lo único que sabemos es que llegó a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahora la Junta Directiva lo tiene que pasar a los jefes de las bancadas y los jefes de la bancada tienen que pasarlo a los diputados para que lo podamos analizar. En el caso del Partido Liberal, amerita que ese presupuesto sea analizado con personas especialistas en temas financieros como esos. Y yo diría que una de las primeras ayudas que la bancada puede solicitar es al FOSDE, a personas también que han estado en la administración pública en el pasado y que saben perfectamente cómo se puede manejar ese presupuesto para que rinda más y de manera honesta y transparente. ¿Y los tres sectores que a su juicio deben tener prioridad en el presupuesto son? Infraestructura, salud, educación. Voy a ir a la pausa y regreso dialogando con el abogado Mauricio Villeda aquí en Al Banquillo. Pero aquel desfile militar que había antes en Honduras esta vez no se produjo. Y es preocupante porque Nicaragua está armada y es un régimen que está atentando contra los derechos humanos, es un régimen que está atentando contra la libertad religiosa. De regreso en Al Banquillo, me acompaña hoy el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, jefe de la bancada, miembro de la bancada del Partido Liberal, que debería de ser jefe por la trayectoria que tiene el abogado Villeda. Hablábamos del presupuesto en el segmento anterior y usted me decía que bueno, las tres áreas que deben ser prioritarias a su criterio son infraestructura, salud y educación. En el orden en el que sea, son las tres prioritarias. Sin embargo, no es de extrañarse y puedo pronosticar que sin ver el presupuesto, seguridad y defensa tiene mucha más trascendencia, más relevancia que educación y que salud. La información que tenemos hasta ahora es que el aumento para seguridad y defensa va a ser mucho mayor que el aumento que va a tener salud y que el aumento que va a tener educación. No estamos en guerra con ningún país vecino. Vimos la demostración de fuerza, de poderío militar que hizo El Salvador en el desfile del 15 de septiembre. Vimos en Honduras unas Fuerzas Armadas que deslucieron para el 15 de septiembre. Los que sí salen muy bien siempre son los cadetes de la Escuela Militar Francisco Morazán, pero aquel desfile militar que había antes en Honduras esta vez no se produjo. Y es preocupante porque Nicaragua está armada y es un régimen que está atentando contra los derechos humanos, es un régimen que está atentando contra la libertad religiosa, es un régimen que también está en contra de los medios de comunicación social. Han cerrado medios de comunicación, han encarcelado sacerdotes, han cerrado iglesias. No hay democracia y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Las dos guerras que ha tenido Honduras han sido una con El Salvador y otra con Nicaragua para defender el territorio que Honduras recuperó en la parte de la Mosquitia, lo que ahora es
el departamento que se llama Ramón Villeda Morales. Eso se recuperó a instancias internacionales, en la Corte Internacional de Justicia. Pero cuando se firmaron los acuerdos de Esquipulas, hubo reunión de presidentes centroamericanos y se llegó al acuerdo de tener un balance entre las Fuerzas Armadas de todos los países de Centroamérica, principalmente Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Costa Rica no tiene ejército, pero eso ya no existe. Los presidentes se han llamado al silencio, los cancilleres de la República no han vuelto a hablar de los acuerdos de paz, y creo que en este momento debería de haber una toma de conciencia nuevamente y actitudes a favor de la paz en Centroamérica. ¿Y bajo qué argumento se podría priorizar o se debería priorizar los presupuestos de seguridad y defensa por sobre otros, que son de más impacto? Me imagino que ahorita lo que han de estar pensando es que los aviones de la Fuerza Aérea son chatarra, son aviones que ya no se levantan. Aquel avión que manejó Mel Zelaya cuando era presidente, El F-5. Un F-5, y eso ha de estar ahorita con falta de repuestos, ya no se puede utilizar. Posiblemente hacen falta embarcaciones para... Tienen del museo esos F-5. Totalmente. Ya están como los corsarios, que son obsoletos y totalmente para museos de aviación. La parte de la naval debería de controlar el tráfico de drogas en el Atlántico. El Pacífico hay problemas entre Nicaragua, El Salvador y Honduras. No se ha definido la frontera todavía, es algo que está pendiente. Pero la defensa del país se puede hacer pacíficamente en los organismos internacionales. Lo que sí hace falta es educación y salud. ¿Cuántas personas se mueren antes de llegar a los 5 años por falta de medicinas? Los hospitales están desabastecidos totalmente. Yo tengo conocidos que fueron a pedir cita para un problema de riñones y les dijeron, vuelve en enero. Imagínese usted, vuelva en enero, y las personas están sintiendo muy mal. Las citas que se están dando en los hospitales no son una muestra de eficiencia, ni de respeto a los derechos humanos, ni de respeto al derecho de la salud que tienen los hondureños. Y en educación perdimos 2 años. ¿Le está apostando este gobierno también al fortalecimiento de esas áreas de seguridad y defensa? Como para sostenerse, como para sentirse protegido. Sí, y no sabemos si van a proteger al país o van a proteger al régimen. Sí. Porque... Es que percibo yo que hubo mucha crítica en su momento contra los presupuestos de seguridad y defensa, y hoy hay más bien... Así es. Cuando Libre era oposición, criticó los aumentos de presupuesto para Fuerzas Armadas. Definitivamente que los criticó. Y ahorita Fuerzas Armadas está teniendo un aumento superior en su presupuesto que lo que tiene salud y que lo que tiene educación. Entonces, son incoherencias que ocurren en este momento. ¿En qué etapa está esa discusión del Consejo de Seguridad y Defensa? El Partido Liberal y el Partido PSH votaron en contra de lo que era una dispensa de debates. Y fue lo más oportuno que pudo haber ocurrido en aquel momento, porque la ley tenía muchas esquinas, muchos recovecos, que es imposible detectarlos en 15 minutos. Si se lleva un dictamen y se pide dispensa de debates, simplemente no se pudo llegar al fondo de la ley en ese momento. Después de que se quitó y que se aprobó en primer debate y en segundo debate, lo que se encontró, por ejemplo, fue que la ley era una copia en un 61% de la ley mexicana. En segundo lugar, se descubrió que en la ley mexicana, por ejemplo, hay 2 militares, el de la naval y el de la Fuerza Aérea, y en Honduras no hay ningún militar. El ministro de Defensa es un civil, y aparte de ser un civil, es un sobrino de la presidente de la República. Y del alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, que son 3 personas, el presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, olímpicamente dejaron por fuera al jefe del Estado Mayor Conjunto.
en materia de defensa y seguridad eso no tiene sentido. Somos antimilitaristas, hemos denunciado a las Fuerzas Armadas cuando han violado los derechos humanos, las hemos criticado cuando no han defendido la Constitución de la República, las hemos criticado cuando no han defendido la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, pero en materia de defensa y seguridad son los que conocen, son los expertos en defender el territorio nacional y no están en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La otra figura, el secretario técnico, o secretaria técnica, es algo que preocupa, porque la persona que esté en esa posición va a tener información total de lo que es la defensa y la seguridad del país. Y esa información puede servir incluso para atacar movimiento obrero, para atacar ONGs, para atacar personas, para atacar partidos políticos, como ocurrió en Watergate en los Estados Unidos. Y pensamos que una de las cláusulas de seguridad que debería de tener ese secretariado es que la persona sea 100% hondureña, que no sea de doble nacionalidad y que no haya ostentado doble nacionalidad, y menos con El Salvador y Honduras o con Nicaragua y Honduras. Hemos hecho esa propuesta como una cláusula especial en la Ley de Defensa y Seguridad y no sabemos si va a ser aceptada o no. Al principio se nos dijo que sí y se nos dijo también que se iba a incluir al jefe del Estado Mayor Conjunto como miembro del alto mando dentro de lo que es defensa y seguridad, pero no sabemos si ha habido cambios de opinión o no. Estamos esperando esta semana para ver si se reanudan las discusiones y poder seguir adelante con el tema. Y también conocer la expectativa de conocer los presupuestos, ¿verdad? Porque se presume que este debe ser un presupuesto más social, más orientado a lo social, a la inversión pública y no tanto al gasto público, que es donde ha estado el cuestionamiento de los diferentes sectores, el FOSDE entre ellos, en el sentido de que no hay inversión pública y por tanto no puede haber desarrollo social en el país. Correcto. Si lo que hay es más gasto. Así es, definitivamente. Y en todos los presupuestos de los últimos años, lo que ha acaparado la mayor parte del dinero que se presupuesta es el pago de la deuda y el pago del servicio de la deuda. Sí. Voy a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a abordar otros temas. Quiero que el abogado Villeda también nos amplíe sobre la propuesta de ley contra el nepotismo. Y por supuesto vamos a hablar de temas que están en la agenda pública, la generación del empleo y otros al regresar aquí en Al Banquillo. Ese proyecto se mandó a la Comisión de Trabajo que preside el compañero diputado Juan Barahona y desde que lo recibió hasta hoy está engavetado. De regreso en Al Banquillo, en el segmento anterior hablábamos con el abogado Mauricio Villeda de la prioridad que contempla a nivel de presupuesto este nuevo documento que ha sido remitido al Congreso Nacional y que deberá ser discutido en los próximos días. Uno de las expectativas que tiene el país, si usted le pregunta a la gente en la calle cuál es su principal problema, la gente le dice trabajo. No es tanto seguridad, es decir, la inseguridad es parte de un problema que comienza por la falta de empleo. Al final, ¿qué pasó con esa ley, esa propuesta de reforma que hizo el Partido Liberal con relación al Código del Trabajo, luego de la eliminación de la derogación del empleo por hora? En todas estas aprobaciones hay siempre conversaciones entre bancadas. Y cuando Libre abordó al Partido Liberal para que se apoyara la derogación del trabajo por hora, estuvimos de acuerdo, porque era una ley que vulneraba al trabajador, era una ley que no le daba los beneficios que tiene el Código del Trabajo. Pero hicimos un acuerdo político. El acuerdo político es, vamos a apoyar la derogación, pero ustedes nos van a apoyar a nosotros en la reforma del Código del Trabajo para que siga habiendo trabajo por hora, pero con las garantías del Código sin violar el Código. Y nos pusimos de acuerdo en eso. El Partido Liberal, después de que se derogó la ley de trabajo por hora, presentó un proyecto
muy sencillo, que era únicamente adicionar un párrafo a un artículo para que las partes pudiesen ponerse de acuerdo en que la jornada diaria podía ser inferior a la máxima legal. Si alguien solo quiere trabajar 4 horas o 3 horas al día por motivos de estudios o por motivo de otros trabajos o por motivo de familia, lo podía hacer. Se presentó el proyecto, se redactó, se citaron antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo a favor del trabajo por hora, o sea que estamos siguiendo una política internacional del trabajo también, y se leyó. ¿Qué ha pasado? Todos los dictámenes, todos los proyectos pasan a comisiones de dictámenes. Este proyecto para adicionar el trabajo por hora dentro del Código del Trabajo, con derecho a vacaciones, con derecho a 13º mes, con derecho a 14º mes de salario, con derecho a seguridad social, ese proyecto se mandó a la Comisión de Trabajo que preside el compañero diputado Juan Barahona, y desde que lo recibió hasta hoy está engavetado. ¿Qué es lo que debió de haber hecho la Comisión de Trabajo? Debió de haber mandado el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que lo dictaminara. Y una vez que regresara al Pleno, discutirlo. Pero esa comisión que recibió el proyecto de modificación del Código del Trabajo no ha movido ni siquiera 1 milímetro el expediente y no lo ha mandado a la Corte Suprema de Justicia para dictamen. Estuvimos en la oficina del diputado Juan Barahona, hablamos con su asistente y le pedimos a nombre del Partido Liberal, que es el padre del Código del Trabajo, que es el padre de la seguridad social en Honduras, que mandara ese proyecto a la Corte Suprema de Justicia para dictamen. No lo ha hecho porque no le da la gana. Debería de hacerlo y debería de cumplir con el reglamento interno, con la ley orgánica del Congreso Nacional y mandarlo para dictamen, pero no lo manda. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay democracia, hay autoritarismo dentro del Congreso Nacional. Y percibo yo también que lo que se dio en su momento era una política revanchista, es decir, me parece que la derogación de la ley de empleo por hora se planteó como una lucha contra la empresa privada o contra el sector privado y no tanto para beneficio del trabajador. Es decir, está bien, quito la ley de empleo por hora, pero si hay algo que puede aportar en que se respete el derecho de los trabajadores a nivel de reforma, también lo mando. Es decir, para poner el equilibrio, es decir, está bien, paro algo que no es legal, pero favorezco a la clase obrera con otro. 2 preguntas. Desde el punto de vista del trabajador, ¿hay necesidad en Honduras de trabajo por hora? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿hay necesidad en algunas empresas de tener trabajadores por hora? También lo hay. Y entonces, ¿por qué quitarle la oportunidad de trabajo a una persona que podría estar por hora? ¿Y con si se modifica la ley sin violentar el Código del Trabajo? ¿Por qué no darle esa oportunidad? Y también en toda la industria turística, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, en la industria turística es donde hay temporadas altas y hay temporadas bajas y hay mucha necesidad de trabajo por hora. Pero con esto se está vetando la oportunidad de que se contrate por hora y de que se trabaje por hora. ¿Qué respuestas han recibido? ¿Ninguna? Ninguna. Un silencio olímpico. Y esto no debería ser así en una democracia. Está bien que en una dictadura, en un Congreso Nacional, se haga lo que quiera. Pero en una democracia se debe de seguir la ley orgánica del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, y la comisión que tiene un proyecto lo debe de mandar a dictamen porque se trata de la reforma de un código de la República. Si fuese una ley general no haría falta la opinión de la Corte Suprema, pero como es un código el que se está modificando, adicionándole un párrafo nada más, debe de oírse a la Corte Suprema de Justicia y después conocerlo en el Pleno para discutirlo, porque no es un partido el que va a decidir
si esa reforma conviene o no conviene. Es la totalidad del Pleno. La autoridad máxima en el Congreso no es la Junta Directiva, es el Pleno en su totalidad. Esa es la autoridad máxima. Y hay que darle la oportunidad a la autoridad máxima del Congreso Nacional para que discuta cualquier ley, incluida esa. ¿Será que ya no se confía tanto en la Corte Suprema de Justicia que ya no se mandan las consultas? Puede ser, ¿verdad? Pues podría ser, pero en materia laboral, no es tan discutible como en la sala de lo constitucional, que tiene que ver con cuestiones electorales o con cuestiones políticas. Esta es una cuestión puramente técnica, respaldada por una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. A propósito de la Corte Suprema de Justicia, nos estamos jugando mucho en los próximos meses con el tema de la elección de la nueva Corte. Sí. Ya la Junta Nominadora está en propiedad, es decir, esto, como dijo don Olvan Valladares, es un paso importante. ¿Qué expectativas tiene usted con el trabajo de la Junta? Al final, ustedes en el Congreso van a terminar seleccionando los 15 nuevos magistrados y escogiendo al presidente o presidenta del Poder Judicial. Pero, ¿qué expectativa tienen con el trabajo de escogencia de los 45? Yo espero que hagan lo mejor. Espero que la Junta se convierta en un colador de personas, pero un colador de personas que van a tener capacidad, un colador de personas que van a tener moralidad, que van a ser ejemplo y que van a ser doctos en derecho. Queremos que llegue al Congreso Nacional la crema y la nata de los jurisconsultos de Honduras, los que van a administrar justicia sin sectarismo, los que van a administrar justicia sin inclinación política. Y eso es lo que debe hacer la comisión que ya se ha juramentado, la Junta. Porque si es así, los que lleguen al Congreso Nacional, todos van a ser buenos. No va a importar a quién escoger. Pero si se comienzan a utilizar las influencias o si se comienzan a utilizar yo quiero 8, yo quiero 7, yo quiero 8, yo quiero 4, yo quiero 3, no es así. Lo que hay que hacer es buscar personas capaces. En otros lugares hay carrera para ser juez, para ser magistrado. Aquí no la hay. Aquí cualquiera se puede proponer, aunque no haya sido juez. Con simplemente que tenga años de experiencia profesional es suficiente. En el título voluntario, sí. Lo que se quiere es que se la pongan difícil al Congreso. Es decir, que manden los 45 mejor evaluados. Al final, yo creo que va a ser difícil que usted no encuentre ahí afines a Libre, afines al Partido Liberal, al Partido Nacional, incluso a Salvador de Honduras. Será difícil despolitizar, despartidizar a los candidatos. Pero al final que se las pongan difícil, es decir, bueno, llegaron los 45 mejores. Y de estos 45 no importa, cojamos 15, pero son los mejor evaluados y tienen las calificaciones. Mire, cuando Roberto Ramírez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, era una garantía para los litigantes, porque Roberto Ramírez, sin ser un militante de un partido o de otro partido, era una persona en la que se tenía confianza. Igual cuando don Chente García, que era liberal o lanchano y que estaba en la Corte de Apelaciones de aquí de Francisco Morazán, era una garantía para liberales o para nacionalistas, porque don Chente era recto, era así como la estela más grande que hay en Copán, una persona que no se iba ni para un lado ni para el otro lado. No era como otros magistrados que hacían negocio a través de sus puestos en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones. Es importante que la Junta Nominadora haga el mejor de los trabajos para que tengamos un periodo de Corte Suprema de Justicia en donde se luche por la justicia y por el derecho. Voy a la última pausa y cuando regresemos conocemos un poco en detalle de este proyecto de ley contra el nepotismo. Nepotismo es sinónimo de corrupción y lo evaluamos con don Mauricio Villeda al volver. Criticó Juan Jiménez Mayor que no hubiese una ley en contra del nepotismo en Honduras, porque lo vio como una aberración. Es corrupción. El nepotismo es corrupción, no hay ninguna duda.
Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Ha presentado el abogado Mauricio Villeda un proyecto de ley que está pendiente ya de que se dictamine contra el nepotismo. Se ha venido hablando en el país de el amiguismo, el pago de favores políticos y el funcionario que lleva a sus amigos, lleva incluso a sus familiares. Y no es algo que se da solamente a nivel de altas esferas, sino que en cargos intermedios, si alguien puede nombrar a alguien, incluso ahí, en cargos intermedios y hacia abajo, se generan este tipo de nombramientos de familiares, de amigos, de personas cercanas. ¿Cómo controlar el nepotismo y por qué la intención de legislarlo, diputado Villeda? Es polémico el caso, me dijeron en la comisión dictaminadora. Yo les decía, ¿por qué? Y la respuesta es, pues, porque la familia que nos gobierna tiene muchísimas personas empleadas en los tres poderes del Estado. Y mi respuesta fue, bueno, la ley no tiene efecto retroactivo. Contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Sí podemos apelar a la conciencia cívica, a la conciencia ética, para que se produzcan renuncias, pero legalmente no podemos hacer absolutamente nada. Si cualquiera de los televidentes googlea, para usar ese buscador, la palabra nepotismo, no va a encontrar juicios a favor del nepotismo. No, todo es crítica. Al contrario, lo que va a encontrar son críticas al nepotismo, y va a encontrar también ejemplos en muchos países de Europa, en países de América, en contra del nepotismo. Es un mal de este siglo y de los siglos pasados. Es un cáncer, es una enfermedad contagiosa, porque el que está en el poder quiere usar del nepotismo y por eso hay que frenarlo de alguna manera. No va a ser imposible frenarlo totalmente, pero sí hay que frenarlo de alguna manera. El nepotismo es el favoritismo por la familia, es el favoritismo por el amigo. Los cercanos, sí. Es quitar, echar a un lado, tirar a la basura la capacidad de una persona para ostentar un cargo. Ese es el nepotismo y por eso es algo que hay que combatir. Muchas de las personas que están en el poder ahorita y de los que no están en el poder también, cuando vino la Maxi, alabamos que la Maxi estaba llegando a hacer investigaciones profundas en cuanto a la delincuencia en este país. ¿Y cuál fue la opinión de Juan Jiménez Mayor sobre el nepotismo? Ahí está, registrado en algunos periódicos digitales. Criticó Juan Jiménez Mayor que no hubiese una ley en contra del nepotismo en Honduras, porque lo vio como una aberración. Es corrupción. El nepotismo es corrupción, sí, es corrupción, no hay ninguna duda. Y así está tipificado, incluso hay códigos penales que tienen el nepotismo con penas y sanciones de cárcel. Es interesante ver, por ejemplo, y aquí tenía apuntado algunos ejemplos. Cuando Piñera era presidente de Chile, canceló, oigan bien los televidentes, canceló un viaje a Alemania y a Holanda porque allá en Alemania y en Holanda le publicaron la presencia de dos de sus hijos en una gira a China y en otra gira a Corea del Sur. Se lo publicaron, es decir, iban a recibir a Piñera con ese señalamiento de nepotismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que Piñera tuvo que cancelar su viaje. Algo más cercano, el Papa Francisco, el 28 de junio del 2020, criticó el nepotismo y lo señaló como un acto de corrupción. Macri, a través de un decreto, prohibió, mire qué interesante y la diferencia
en la ideología de un verdadero demócrata, Macri, a través de un decreto, prohibió a sus ministros designar familiares en la administración pública. Eso ocurrió el 29 de enero del 2018. Lo prohibió. La Fiscalía de Brest, en Francia, el 1 de junio del 2017, anunció una investigación en contra del ministro francés, no sé cómo se pronuncia, pero Ricard Ferrand, por nepotismo en Francia. También el ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, dimitió por un escándalo suscitado por nepotismo al haber empleado a 2 de sus hijas desde el 2009 hasta el 2016 como asistentes parlamentarias. Es decir, el nepotismo es una lacra en cualquier país del mundo y aquí también. ¿Qué ha pasado con el decreto? Pues se hizo el proyecto, el presidente del Congreso lo turnó a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética se reunió en varias oportunidades, pidió asesoría, incluso el Consejo Nacional Anticorrupción hizo algunas observaciones al proyecto, recordó que Honduras es signataria de convenios internacionales contra la corrupción, en donde está también el nepotismo, y el proyecto lo conoció la Comisión de Ética en pleno. Se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad y se mandó ya a la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Cuándo lo va a mandar la Junta Directiva del Congreso Nacional al Pleno? No lo sabemos. ¿Cómo van a votar los que dicen que luchan contra la corrupción? No lo sabemos. Pero va a ser interesante oír a los diputados de los distintos partidos políticos pronunciarse si están a favor o si están en contra de una ley en contra del nepotismo. Ahora, el asunto es que Honduras también, la Constitución de Honduras ya contempla quienes no pueden ser funcionarios públicos, y los menciona desde el primero, segundo, tercer grado de consanguinidad. Ya dice quienes no pueden ostentar cargos públicos. Pero percibo que a pesar de eso, se crean figuras para la excusa aquella de, no, pero es que no es funcionario público. No, pero es que no existe en la Constitución la figura del secretario, del ministro sin cartera, por ejemplo, que en su momento. O las esposas de los diputados. O las esposas de los diputados, es decir, porque el diputado, dicen incluso que el diputado no es funcionario público. Lo he escuchado en el Congreso Nacional, cuando le han criticado a un diputado, ¿cómo es posible que usted recomiende a su esposa para tal puesto en tal ministerio? Ella es capaz. Sí, ella es capaz. Y no se trata de eso, se trata de ser coherente. ¿Es funcionario público el diputado? Sí, es un funcionario. Claro que lo es. Claro ¿Y por qué el argumento entonces de que el diputado no es funcionario público y que sus familiares directos, si trabajan en el Ejecutivo, no constituyen ningún conflicto de interés? Lo hacen por conveniencia política. Usted tiene razón, hay prohibiciones para que en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, se empleen a personas que son parientes en el cuarto grado de consanguinidad, sí. Y el primero de afinidad o segundo afinidad. Y se está violando la Constitución. Revise usted, solo como un ejercicio práctico, revise usted el Poder Ejecutivo y vaya buscando el parentesco de algunas personas que están en la administración pública. Se viola, y voy a usar una palabra que tal vez no les va a gustar, pero se viola descaradamente la Constitución de la República. Y abiertamente. Sin consecuencias. Y abiertamente, porque yo conozco, no lo voy a mencionar acá, pero conozco de casos, por ejemplo, de funcionarios públicos que dentro de la misma institución están el hijo, la cuñada, el sobrino. Así es. Y en otra secretaría está el yerno, el segundo cuñado. Entonces, ahí lo que pasa es que se entierra la meritocracia. La persona que estudió, la persona que se preparó, la persona que puede concursar para un cargo público, esa persona queda totalmente descartada. ¿Por qué? Por el amiguismo o por la parentela. Eso es lo que realmente ocurre. Esa no es democracia.
Eso es como retroceder a la Edad Media, pero no es democracia. Eso debería de acabarse en un gobierno como el que pretendemos tener en este país. ¿Y usted qué piensa de lo que dicen algunos defensores de este tipo de nombramientos? Que Honduras ha sido tradicionalmente un país gobernado por familias. Es cierto lo que dicen, pero no es una justificación. Si yo veo que se cometió un error, no tengo por qué repetirlo. Es decir, el único recurso natural que tiene un país con inteligencia y con voluntad es el ser humano. Es el único recurso natural con inteligencia y con voluntad y con dignidad. Entonces, si yo cometí un error, no tengo por qué repetirlo. Si yo sé que hubo ese tipo de deformaciones, no tengo por qué continuar con ellas. Al contrario, si me doy cuenta de que ese fue un error, tengo la obligación ética de que eso se corrija de inmediato. ¿Qué penas contempla o qué restricciones contempla esta ley propuesta por usted? Lo primero que estaba en el proyecto es la denuncia pública. Cualquier persona que se dé cuenta de que existe nepotismo tiene la oportunidad de denunciarlo inmediatamente. ¿Y cuál es la sanción? La destitución del cargo. Sí, porque la denuncia pública aquí, de denuncias estamos llenos, ¿no? Sí. Se acredita que existe parentesco y si hay una destitución, debería de haber una. ¿Y quién es la destitución institución encargada o el ente encargada para investigar e inmediatamente solicitar la destitución? Yo había propuesto que fuese la Secretaría de Transparencia, pero hubo una modificación y cuando llegue al Pleno voy a ver exactamente, porque yo no puedo participar en la votación de la comisión porque soy proponente, pero sí hay una alternativa que ellos están poniendo en el dictamen y la vamos a ver públicamente y si conviene a la democracia la voy a aceptar. ¿Tribunal de Cuentas? No. Podría ser el Tribunal de Cuentas, perfectamente. Perfectamente podría ser. Debería ser una función del Tribunal de Cuentas. Sí. Aunque el de la Secretaría de Transparencia me parece también una opción acertada, si es que se le da seguimiento a esta Secretaría de Transparencia también, porque a veces como aparecen y así desaparecen. Sí, y lo otro es que si estamos hablando de nepotismo en el Poder Ejecutivo, pues tampoco sería lo más conveniente que otro miembro del Poder Ejecutivo sea el encargado de conocer sobre casos de nepotismo. Abogado, le agradezco que haya aceptado la invitación. Soy de los que creo que es de los pocos políticos que vale la pena entrevistar y con quien vale la pena dialogar. Por la profundidad del tema y la transparencia con la que usted lo habla. Muchas gracias, le quedo muy agradecido y a todos los hondureños y a toda su audiencia le digo que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir luchando por los valores que nos heredaron, por los principios que tenemos, por las enseñanzas que recibimos en la familia. No podemos ser hondureños de catacumba, tenemos que ser hondureños de lucha, hondureños de convicción, hondureños de salir adelante en todo lo que la patria necesite. Muchas gracias. Palabras no escondidos, sino de frente. En la calle. Muy bien. El abogado Mauricio Villeda con nosotros aquí en esta edición de Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.